leyendo, tengo dos temas que quería hablarles, pero no sabía qué predicar, pero siento que la palabra que empezaba a predicar mucho después tocaba en la lección, ya que tuve la oportunidad de dar la lección, entonces como pudimos hablar un poquito de esto. Entonces, no me gustaría que quizás lleguemos a terminar el año o sin que hagamos una retrospección de nuestra vida. Entonces, por eso vamos a estar leyendo el tema de esta predicación es una niña muerta y una mujer enferma. No sé si lo hemos leído o ya hemos leído muchas veces estas citas, estas historias. ¿Se acuerdan de la niña de quién es? O sea, la que muere. ¿La hija de quién? Sí, y la mujer enferma, ¿de qué estaba enferma? Son dos historias que ya las sabemos bastante, ¿no? Pero yo no había visto esta historia como vinculada una con la otra, hasta que escuché una predicación y luego analicé unas cosas más que me gustaría que las viéramos el día de hoy. Vamos a leer, vamos a nuestras Biblias, creo que las tengan ustedes, me van a estar apoyando con las lecturas para que no sea solamente que yo lea y se aburran, sino que ustedes saquen sus Biblias y estén conmigo en las citas. Empieza en Lucas 8 y el versículo 40. Alguien que me ayude a leer el versículo 40 hasta el 42, por favor. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió y la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimió. Hasta ahí. ¿Cuántos años tenía la niña? 12. ¿Cuántos años tenía la mujer con el flujo de sangre? 12. Jamás había visto eso, o sea, me había pasado. Yo no lo había analizado, que eran 12 años y 12 años la mujer con flujo de sangre. O sea, es como que había desconectado esa parte de mi cerebro y no lo había pensado. Y ahora vamos a leer. Primero se acerca Jairo, que era un principal. Ustedes habíamos dicho, bueno, se le acercó un hombre para curar a su hija. Vamos a ir desde el primero. Partimos que Jesús era mal visto. ¿Sí recuerden esa parte? Porque Jesús no era lo que la gente quería. La gente que esperaba que Jesús se fuera en armas contra los malos, contra el gobierno en turno, pero Jesús al contrario que iba a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a hablarles de que había una vida diferente. Entonces Jairo, contra todo pronóstico, a él le preocupaba algo. O sea, imagínense, la iglesia lo odiaba a Jesús, pero Jairo, pese a todo eso, se acercó a Jesús y le dijo que sanara a su hija porque era la única y que tenía 12 años. A veces me hace reflexionar esta parte de que nosotros vamos en contra de todo lo que la sociedad dice a muchas veces cuando estamos necesitados, ¿no? En este caso, porque pidió por alguien más, que era su hija, que tenía 12 años y estaba muriendo. Entonces dice, mientras Jesús iba, o sea, imagínense que ya Jesús iba caminando allá con la hija de Jairo, dice que la gente lo apretujaba. ¿Por qué creen que lo apretujaba? Imagínense que ustedes, yo ya les he dicho, últimamente se está levantando gente que sana. Entonces, esa gente que sana y que libera demonios, la gente se le junta bastante, porque hay mucha gente enferma, ¿sí o no? Habemos mucha gente enferma, incluyendo, porque voy a decir que estoy sana. Entonces, habemos mucha gente enferma, entonces hay gente que solo por ser chismoso o por la duda que te causa, quieres estar viendo eso. A Jesús, toda la gente que lo apretujaba,
no era porque lo consideraba su salvador, sino porque tenían la duda. Ahora, Jesús iba caminando a la casa de Jairo. Jesús a Jairo no le cuestionó: pero tú eres un principal de la iglesia, no me estás siguiendo no por amor, sino porque yo voy a salvar a tu hija. Jesús te ama tanto que sabe tu necesidad y va contigo, o sea, está contigo en los momentos difíciles. Pero vemos también caminando cuando iba en el camino, dice que la gente lo apretujaba, o sea, de apretar, lo pellizcaba. Hay gente que imagino que lo pellizcaba también. ¿No han visto cuando la gente pasa un artista y todos lo quieren tocar? Pues en ese momento, o sea, el que era la sensación del artista era Jesús, o sea, llama mucho la atención. Porque no se acuerdan que incluso cuando predicaba la gente se le ponía, tenía que irse a lo alto de la montaña y la gente tenía que ponerse abajo, porque era muchísima gente. Entonces, la gente lo tocaba, lo jalaba, ¿no? Como han visto con los artistas que los jalan, les tocan así, que igual a Jesús lo tocaban, dice, lo apretujaban. Dice, entre la gente había una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años, que lo dice el 43. ¿Alguien me podría leer del 43 al 44, por favor? Lucas 8, 43 al 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado de médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Hasta el 44, pues sí está bien. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Tenemos dos situaciones difíciles. Aquí ambas personas, tanto Jairo como la mujer que tenía la enfermedad de flujo de sangre, se acercan a Dios porque ya no hay más solución. O sea, su hija dice que tenía 12 años y que estaba muriendo. ¿Usted cree que Jairo no tenía dinero para médicos? Pero ya había agotado todos los recursos. Por eso dice, mi hija está muriendo. Y es otro que es muy similar a lo que hace la mujer con flujo de sangre. Dice que tenía 12 años con flujo de sangre y había gastado todo. Todo había gastado. Y no sé si ustedes han leído la parte de cuando eran estas leyes más que nada, no me acuerdo dónde está, que menciona el flujo de sangre, que cuando la mujer estaba en flujo de sangre no podía tocar a nadie, o sea, es como que si estuviera inmunda. En Levítico, sí, en Levítico menciona que las mujeres cuando estaban en flujo de sangre eran inmundas. Te das cuenta que no podían ni cocinar, no podían tocar nada, sus esposos no las podían tocar, sus hijos no las podían tocar. Era como un sistema de limpieza donde decía que tener flujo de sangre era ser inmundo. Ahora imagínense que por 12 años continuo tener un flujo de sangre. La mujer tenía 12 años sin ser tocada. Si a veces nosotros nos sentimos solos, que a veces no vemos una semana, el esposo no nos dice que quiere un día, una semana, 12 años. 12 años sin poder abrazar a sus hijos porque ella era inmunda. No sé si habían pensado que en 12 años ni siquiera, incluso podría ser que su esposo ya tuviera otra mujer. O sea, una vida totalmente ya no tenía sentido para ella. Ya había gastado desesperadamente todo lo que tenía. Todo lo que tenía es todo. Empeñó la casa, la vendió la casa. Si tenía robos, tenía perfumes, ya los había vendido todos, los había abaratado. Porque una de las cosas más importantes, hermanos, es la salud. Creo que a veces cuando nosotros tenemos la salud no nos importa, pero cuando no la tenemos apreciamos cuán importante es la salud. Cuando primero no nos duele nada, felices, pero ya cuando nos empieza a doler, Señor, ahí empezamos a clamar a Dios. Y antes de empezar a clamar a Dios, incluso vamos con el doctor, primero nos automedicamos, ¿verdad? Después vamos al doctor en desesperación, y ya cuando vemos que no tiene solución, ahí sí clamamos a Dios.
Y son enfermedades pequeñas, me refiero, porque imagínense un flujo de sangre continuo, cuando, no sé, las mujeres que hemos pasado por la menstruación, es horrible, el dolor, o sea, no creo que ella no tuviera dolor, porque si algo se le sangraba mucho es porque algo estaba pasando, algún dolor extraño estaba pasando, no sé, su matriz se había caído, algo había pasado que hacía que sangrara y sangrara y sangrara. Si ya con las personas que se menstruamos mucho, algunas personas se debilitan, se ponen para, imagínense sangrar 12 años sin parar. No es que ella se dormía, imagínense que esta mujer se iba a dormir y cuando se iba a dormir llevaba un trapo y se ponía dormía sola, sin nadie, no había nadie que la abrazara y que le dijera a esta señora: te amo, mamá, voy a estar contigo, porque ahorita abrazamos a los enfermos, decimos no, pero en ese tiempo, en su padecimiento específicamente, ella no podía hacerlo, no podía recibir un abrazo de consolación, era inmunda, nadie la podía tocar. Yo quiero que piensen en cómo puede ser difícil la vida con una enfermedad física y espiritualmente, ¿no? Y emocionalmente, porque a veces decimos, no, es que realmente yo no estoy enfermo en nada. A veces tenemos tanto dolor. En el caso de la mujer con flujo de sangre, en el caso de la mujer con flujo de sangre, imagínense, tenía 12 años, ella tenía una vida normal. Ella besó a sus niños en la mañana, en la noche le dijo, descansa, le besó a su esposo, y un día su vida fue totalmente diferente. Ya no pudo tocarlos, el esposo ya no estaba. Yo no sé si un esposo estaría dispuesto a esperar 12 años y tocar a su esposa. Yo creo, esa es mi imaginación, ¿verdad? Yo creo que el esposo no lo esperó. Yo creo que el esposo la había abandonado. Quizás estaban sus hijos, pero no la podían tocar. 12 años. Y ella fue sola. A mí me habla de que ella quedó completamente sola, gastada, endeudada. Entonces, con esta perspectiva, quiero que lo llevemos a nuestra vida real también. Que la vida que vivimos en este mundo es tan desgastante, hermanos. O sea, parece que un día nos vamos a dormir y al siguiente día algo va a pasar. Yo, en mi caso, yo tengo, desde los 12 años, tengo problemas de dolor, en general con la espalda, el cuello, el cuerpo, desde los 12. Tengo 32, tengo 20 años. 20 años con dolor. Hay veces que no he podido caminar, que una vez iba a cruzar la calle y me llegó un dolor tan fuerte que casi me atropella. He recibido terapias tan dolorosas, 20 años, no era eso en la cuenta, pero llevo 20 años con dolor. Y le decía a mi hermana, a veces nosotros decimos, bueno, no tengo dolor físico, pues un dolor emocional. A mí me marcó quizás mucho la cuestión del divorcio con mis padres, que yo sentí como que no tenía ganas de vivir. Y hay días que yo no siento ganas de vivir, todavía, desde los 8 años, no sé cuántos años va de los 8 a los 32, desde los 8 años. Ver a mis papás pelear, ver cómo se gritaban, ver toda esa vida difícil, yo no quería esa vida para mí. O sea, ¿se acuerdan que una vez le dije, a veces me dejaron caer? Y yo no sé qué están pasando ahorita, qué abrazo que no les dio su padre en el pasado, todavía sigue teniendo dolores, y no son 12 años para usted nada más, son más de 30 años de un padre que los dejó abandonados, más de 20 años que un padre no te abrazó, tu madre te dijo que no te quería, y esos son dolores en tu corazón. Ustedes no, fíjense que hay gente que sus padres les dicen algo y les queda tan en su corazón que hay gente que con esas palabras se vuelve asesino. Porque los asesinos, por ejemplo, seriales, a veces tuvieron infancias muy pequeñas y no se les ve el maltrato físico, pero tienen un dolor emocional tan difícil que los hace querer hacer daño a otros. Estamos hablando de heridas, de una enfermedad
almática, del alma. Entonces, ¿cuánto tiempo también nosotros vamos cargando lo mismo? Y hay gente que va a terapia, hay gente que toma, hay gente que para quitar ese dolor de su corazón, toma alcohol, se droga. Porque es un dolor tan difícil vivir en este mundo que la única manera, por ejemplo, hay gente que se agarra a los vicios de los juegos y se endeuda, vende todo. ¿Por qué? Porque es algo que está dañado dentro de nosotros. O sea, nuestras acciones, hermanos, son cosas que vienen de la mente, eso nosotros lo sabemos. Pero de nuestra mente está, ahí queda todo el dolor, la angustia, el esposo que te dijo que no, el esposo que te traicionó, la esposa que te traicionó, el hermano, la familia. Todo eso genera dolor. Y nosotros vamos, por ejemplo, en este caso, como la mujer que estuvo el flujo de sangre, vemos viendo que la gente, la familia se aleja de nosotros. Por ejemplo, yo tengo más de 2 meses que no hablo con mi papá. Y creo que fue 2 meses, no sé si 1 mes o medio. Porque no sé si ya saben que yo ya terminé el doctorado. Pero él se enojó conmigo porque dice que yo le debo de agradecer porque me titulé de doctorado. De verdad, yo de mi padre solo he recibido cosas horribles. O sea, una vez me dijo así como: le maldigo el día que le dije a Dios que te hiciera inteligente, porque si no fueras inteligente, estuvieras aquí conmigo, ya estuvieras casada y tuvieras hijos y yo estarías aquí y no estuvieras en otro lado. Y ahora me dice que le agradezca, ¿no? Entonces, en lugar de sentir que dijera, bueno, tengo una hija que a pesar de todo me ama, me habla, me perdona, o sea, él hace esto, o sea, como que me siento como con él así. Y he sentido que no solo con él, o sea, mucha gente, así como la mujer con flujo, ¿no? En lugar de sentirme apoyada, muchas veces me he sentido sola. ¿Y cuántas veces ustedes, hermanos, se han sentido así? Que el cónyuge no los entiende, que la familia, los hijos no los entienden, que los padres no los entienden. Y nos sentimos así como la mujer con flujo, que no tenemos dónde sentirnos acompañadas y que alguien esté con nosotros. Y esto me impacta porque dice que ella quería ser sana, por eso vendió todo. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí, sí, estoy herida, me duele, casi me quiero quedar. No, queremos que nuestra familia vaya bien. ¿Cuántas veces, no sé, yo he invertido en ayuno y oración y en tiempo y dinero para, por ejemplo, para restablecer mi relación con mis padres? Pero no parece restablecerse nada. ¿Cuánto he invertido en mi salud, hermanos? Si ustedes supieran, hace la semana pasada me pusieron un medicamento porque no estoy bien hormonalmente y me costó 7,500. Lloré y dije, Señor, yo me hubiera gustado gastarme ese dinero yéndome de vacaciones. Hay gente que no tiene ninguna enfermedad y agarra eso para tomar, y yo tengo que agarrar ese dinero para salud. Y a veces uno lo ve injusto, ¿sí me entiende? Porque igual yo siento que a la mujer con flujo de sangre estaba diciendo, mira, esta engaña a su marido, mira esto, y yo que amo a mi familia, ¿por qué me está pasando esto? Yo siento que la mujer con flujo llegó a tal estado que 12 años la hicieron tener. Quería vivir, porque si no, no hubiera aguantado tanto, pero débil, sin dinero y totalmente destruida, sin ninguna esperanza. Pero a pesar de eso, ella escuchó de alguien, y ese alguien era Jesús. Entonces, en esta hora, hermanos, tenemos allá alguna solución, y es Jesús. Y ella dijo, vamos a leer, dice, me menciona que mi hermana ella se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto, y en ese mismo tiempo quedó sana. Hay otro versículo que menciona esta parte. Es no me acuerdo.
Marcos 5. Marcos 5, por favor. Marcos 5. El 24, por favor. ¿Y me pueden leer del 24 al 26, por favor? Marcos 5, ¿qué? Marcos 5 del 24 al 26, por favor. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven más y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5, 24. Sí. Fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Marcos aquí resalta en esta parte, dice que había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cuántos de los que te han dado consejos en lugar de que con todas las intenciones han arruinado más tu vida? ¿Cuántos de los que te han querido apoyar en lugar de apoyarte te han hecho sentir más miserable? ¿Cuántos en lugar de, y cuando tú los invitas a que vayan a orar a tu casa, van a juzgarte nada más la casa? Así como en el caso de ella también dice que fue con muchos médicos y de muchos sufrió más. ¿Cómo es posible si son médicos? A veces en la mejor intención de los médicos o en la mejor intención de tus familiares, en lugar de sanarte, solo hay más sufrimiento. Y me gusta, es más específico. Marcos dice, y había gastado todo lo que tenía y nada ha aprovechado, antes le iba peor. No es que el flujo era continuo, o sea, como empezó hace 12 años, pasaron 12 años y estaba igual, era peor. Que sí, que la sangre era más, la debilidad era más, el dolor era más, porque ese sufrido, había sufrido más. El dolor, hermanos, no es que dice, ay, es que las heridas se curan con el tiempo. Mentira. Así como en el caso de la mujer con flujo, pasaron 12 años y está peor. Los traumas, el dolor, el abuso que sufrimos en el pasado, si no se resuelve, va a ir peor. Y cualquier médico, cualquier consejo, cualquier cosa extraña no puede sanar como lo puede hacer Dios. En el caso de, como ahora sí vamos a regresar a nuestro versículo de antes, que estaba en Lucas 8, en el 45, dice, Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, es mucha la gente que te aprieta y empuja. Jesús respondió, pero alguien me ha tocado, lo sé porque de mí ha salido poder. 12 años buscando solución, 12 años gastada, 12 años tratando, no sé qué edad tendría la señora, no sé, porque antes los matrimonios se casaban muy jóvenes, no sé si tenía 40, tenía 35, pero estaba ella cansada, débil, solo con tocar el borde del manto de Jesús se sanó al instante. No dijo y fue recuperándose como de aquí a poquito, mientras pasaron los segundos, al instante. Y Dios lo sintió. Dios sabía que ella estaba ahí. Porque si no, y quiero que analicemos eso también. ¿Necesitabas Jesús preguntar quién lo tocó? Si solamente Él sabía quién lo tocó. Él sabía que había una persona ahí que necesitaba ser curada. Pero ¿por qué le preguntó? Porque igual esta mujer, yo no solo quería curarle el flujo de sangre, ya les hablé de todo lo que ella pudo haber pasado esos 12 años, humillación, gente que no la quería voltear a ver. Ay, mira, esa es la del flujo con sangre, ella es la que anda sangrando. No, ni la toques, ni la mires, porque hay gente que es exagerada, ¿no? Que es como cuando la gente tiene SIDA, por ejemplo, no lo toques porque te vas a contagiar.
igual en ese momento, no toques a esta persona que tenga un flujo de sangre porque te vas a contagiar. Entonces, Dios dijo, ¿quién me tocó? Porque quería escucharla a ella. Decirle, tú sí me interesas, yo sí te quiero escuchar, yo sí quiero estar contigo. Es lo que hace Dios con nosotros. Es lo que nadie, de verdad, no lo van a conseguir de ninguna manera. Y a veces el buscarlo en otras personas es lo que nos daña. Yo siempre le dije a una chica que quería, intentó quitarse la vida, yo le dije, cuando más pronto aceptemos que no vamos a tener los padres que queremos, los hermanos que queremos, la familia que queremos, cuando más pronto dejemos esa esperanza y pongamos nuestra esperanza en Dios, va a ser más doloroso. Entonces hay que hacerlo rápido. Yo sé que es muy doloroso. Yo quisiera que mi hijo, no sé, fuera buen portado y que aceptara a Jesús. No es la realidad. Eso le corresponde a Dios. Yo quisiera que mi padre, por ejemplo, fuera un padre verdadero, que fuera más adulto, que él estuviera en las manos de Dios y que me dijera, hija, lloro por ti, hija, yo estoy ayunando por ti. Mientras más pronto yo sepa que no va a ser así, yo más voy a confiar en Dios, porque Dios sí es el padre que yo necesito. Y Dios es el esposo que yo necesito. Y así es como nosotros, Dios es el padre que nosotros necesitamos, el esposo que nosotros, el amigo que necesitamos, el consejero, el que va a estar ahí. Entonces dice, la mujer al verse descubierta fue temblando, ya sin autoestima, hermanos. Dice que se arrojó a los pies de Jesús. Y ahí frente a toda la gente le contó lo que había tocado y cómo en el mismo momento quedó sana. Dios le dio a ella un foro para hablar. Hija, te amo y vale la pena que yo te escuche. O sea, su testimonio, o sea, que adelante de todos, su sanidad iba a quedar manifestada. Y así es, Dios nos dice, ahorita mucha gente te ve enfermo y te dice, ¿cómo que ser cristiano y te va mal? ¿Cómo es que ser cristiano y tu marido tal, tus hijos tal, tu salud tal? Pero Dios va a actuar, hermanos, y confiemos que lo va a hacer. Y que nuestra vida va a ser testimonio. No era esta la que tenía el esposo así, no era esta la que tenía 20 años enferma. Dios nos va a dar sanidad. Y cuando Él sana, dice, sana no solo cuerpo, sana alma y el espíritu. Y les decía que estaba vinculado, y con esto no quiero que se me vayan a dormir porque está muy caliente ya. Y dice que le dijo Jesús, hija, tu fe te ha sanado, vete tranquila. Le dijo hija, no le dijo, sí, vete, hija. Con ese, ella se sentía que no tenía nadie más. Y Jesús le dijo, hija, vete, tu fe te ha sanado. ¿Cuántos nos quisiéramos escuchar eso en esta hora de la mañana? Necesitamos fe. Fe en Dios y que siga actuando en nuestra vida. Y creo que les decía que estaba vinculado con el otro caso, porque ¿se acuerdan cómo se llamaba el título que les había leído? Una niña muerta y una mujer enferma. ¿Qué tiene esto que ver con la niña, hermanos? Mientras pasaba todo esto, la hija de Jairo murió. ¿Acaso no sabía Jesús que si se retrasaba con esta mujer iba a morir la hija de Jairo? ¿Sí o no lo sabía? Pero ¿por qué sanó primero a esta mujer y después fue a ver a la hija de Jairo? Dice, Jesús estaba todavía hablando, estamos en el versículo 49, 8:49. Cuando llegó alguien de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, ni siquiera, miren el tacto que le dice, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió, ya casi murió. Nada, o sea,
Cuando uno espera compasión en las personas, hermanos, no la va a recibir. Le había dicho, oye, tengo una lamentable noticia que decirte, Jairo. Nunca a veces pensamos en las palabras, tu hija está muerta, deja de molestar al maestro. ¿Cuánto recibimos esa palabra, esas tristes palabras o duras palabras cuando nosotros estamos mal? Ya que estás orando, ya oraste y el Señor no te curó. Ya que oraste si tu familia no regresa por más que oras. Y dice, Jesús que lo oyó le dijo a Jairo, no tengas miedo, nada más cree y ella sanará. Si creías que tu familia te decía, ya para qué oras por ese hijo que está perdido, ya por qué oras por ese padre, que oras por ese hermano, que oras por ese trabajo, que oras por eso, no. Jesús dice, no tengas miedo, nada más cree y sanará. Cuando llegó a la casa de Jairo el 51, no sé si alguien podría leer el 51 al 53, por favor. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Dios no puede dar vida, dice que en Cristo nueva criatura somos. ¿Sí o no? En Cristo nueva criatura somos. Pero Dios no va a la casa de Jairo para salvar a la niña, para salvar a la criatura que está chiquita, sin antes sanar a la mujer con flujo, que tenía 12 años. Dios necesita sanar tu pasado. Dios necesita sanar tus traumas del pasado, tu dolor del pasado, todo aquello que no fue resuelto en el pasado, para que nosotros seamos una nueva criatura. Porque la paga del pecado es muerte, y nosotros solo tenemos vida en Cristo. La vida que menciona aquí dice, dijo, niña, levántate. Pero Dios necesita que nosotros, primero lo importante, la fe. Hay muchas, de verdad, hermanos, hay mucha gente con mucho dolor en donde quiera que vamos. Yo estaba hablando con una señora que es atea y ella dice que es que es bruja esta semana y que cree en la astrología china, y me estaba diciendo muchas cosas y me dice que ella estaba muy adolorida. Yo entablé una amistad con ella, pero ella se sintió muy impresionada por mí porque ella decía que puede leer en las personas como su vida, ¿no? Porque los astros le revelan. Entonces yo le dije, yo puedo leer qué ha pasado a usted con solo ver su cuerpo. No, me dice, no, tiene aquí una entidad, ¿verdad? Pues solo Dios le dijo. Entonces yo le estaba diciendo y le dije, usted pasó un trauma muy difícil. Usted fue abandonada cuando era niña. O sea, en alguna parte hay 2 eventos que fueron determinantes para su vida y que usted sintió que nadie le ayudó. Entonces me dijo, ya no, es que yo viví una infancia muy feliz, según ella me dijo. Pero cuando fui a comer con ella me dijo que su papá la abandonó, que un día ya no volvió a ver a su papá. Imagínense, me dice ella, yo tenía un papá que me lo daba todo y de repente desapareció. Yo lo odié y dediqué mi vida a odiarlo hasta el último momento de mi vida. Y lo odio todavía. Ya murió para su bien, me dijo, porque si no lo hubiera hecho pedazos. Esta persona tiene 53 años, 52 me dijo. Todo el odio que he cargado por tantos años. Yo no sé qué odio estamos cargando todavía. Odio, resentimiento, dolor por aquel que nos hizo hacer daño. Porque decimos, no, bueno, mi papá me grita, pero yo no, y me río y me pongo a jugar. No es cierto. Eso queda en nuestra cabeza, eso queda en el alma, eso queda en el corazón. Un padre que no nos atendió, una madre, un tío que abusó,
una hermana que nos golpeó, un hermano que nos golpeó. Todo queda en nuestro corazón. Entonces, para mí, en estos versículos está vinculado por eso. Dios tiene que sanar tu pasado para también obrar y sanar y resucitar en el presente. ¿Cómo vas a conseguir todas las cosas que Dios te ha prometido si no son sanar tu pasado? Por eso tenemos los dolores que tenemos. Por eso sufrimos. Es que yo no sé por qué me viene un dolor en la pierna. ¿Cómo no? Si es un dolor del pasado que sigues arrastrando. El cuerpo, al hacerse más viejo, obviamente lo resiente cada vez más. No podemos evitarnos. Pero nosotros quedamos pensando, es que no sabemos, no sé por qué me agarra. Sabemos, o sea, hay un trasfondo en el pasado que nos hace todavía padecer en el presente. Y nos va a seguir haciendo, dándonos dolor en el futuro. Entonces, por eso le mencioné, se fue a Jairo, y si se dan cuenta ya estaba, dice Pedro, Juan y Jacobo, y les dijo que no estuviera nadie más que la gente que tenía fe, y todo lamentaba, dijo, no lloren, no está muerta sino dormida. Hermanos, Dios tiene un plan para nuestra vida, no estamos muertos. Si hasta ahorita, hasta el día de hoy, hemos tenido una vida medio consagrada, medio conociendo a Dios, eso no ha sido una vida. Hemos estado muertos, pero Dios nos dice, no está muerta, está viva, si no está dormida. Y dice que incluso de la gente escogida, gente que empezó a burlarse, pero la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Y en esta hora, hermanos, Dios nos invita a que nos levantemos, que nos tengamos fe de que Dios va a completar la obra que ha iniciado en nuestra vida, que tú no eres ese trauma que te marcó, no eres esa niña que fue abandonada, no eres esa mujer abandonada y que fue engañada, no eres esa mujer pobre, no eres esa mujer endeudada. No, Dios no tiene esa etiqueta para ti, sino que te está diciendo que te levantes. Él ya te ve arriba, ya te dio la victoria, ya te venció la muerte. Esa persona eres tú. Entonces, así como la niña, volver a la vida y al instante levantarnos, y dice, Jesús mandó a que le diera de comer. Dios te dice, come de mi palabra, come de mí, estás vivo. Y me gustaría ya terminar con un versículo más. Primera de Pedro, por favor, del 3 al 7. Primera de Pedro 1, del 3 al 7. No sé si se podría poner ahí. Primera de Pedro 1, del 3 al 7. Aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, pues dice, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues, siguiente. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible es que no se marchita, o sea que siempre está viva, reservada en los cielos para nosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Dios ya nos dio la vida, hermanos. Queremos mantener la esperanza. Quiero que reflexionemos sobre eso. Ya va a terminar el año. ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? ¿Hasta qué momento nos vamos a llegar a gastar y endeudarnos antes de ir a Dios? Entreguémonos desde ahora, hermanos. Esto fue el mensaje que Dios nos dio. Vamos a entonar.